España, una nación llena de maravillas. Acompáñenos en este viaje apasionante a conocer sus paisajes, su cultura, su historia, su leyenda. En esta ocasión vamos a la provincia de Zamora, a las tierras del Duero, por las que vamos a hacer un corto pero sorprendente recorrido. Nuestra primera parada es la histórica capital de la provincia, Zamora, de antiquísimos orígenes. Sorprende la belleza de esta ciudad, iluminada por el sol de la mañana, a orillas del Duero. El Duero tiene aquí rincones de gran belleza, reflejándose en él la ciudad y su historia. El agua es, escribió don Miguel de Unamuno, la conciencia del paisaje. El padre Duero ha dado mucho a esta ciudad. Incluso parece probable que hasta su nombre, en los tiempos en los que Roma sentó aquí sus reales. Los ojos del Duero, Ocelum Duri, así parece que llamaron los romanos a este lugar. Y de eso, de llamar a esto ojos del Duero, Ocelum Duri, en latín, habría venido lo de Zamora. ¿Cómo? Pues poco a poco, con una transformación de las palabras a lo largo de los siglos. Ocelum Duri daría Cemuri, que en tiempos de los godos se diría ya Semure, que pasaría a ser Samura con los musulmanes. Zamora, vamos. Eso al menos es lo que se dice. Pero poco importa cuál sea el origen del nombre de esta ciudad. Lo que importa ahora ante ella es su belleza. Especialmente aquí, en las orillas del río que pudo bautizarla. Río cruzado por un puente medieval extraordinario, alzado cerca de donde antes había habido otros que las aguas se llevaron. Río donde hasta no hace mucho funcionaron enormes molinos que molieron el pan que alimentó aquí a tanta gente. Las grandes aceñas que vemos son testimonio de aquello. Sobre el cortado rocoso que antaño le sirvió de defensa, se yergue una población cargada de cosas que ver. Y a la primera de ellas vamos, ya que nos llama con su especial magnetismo desde lo más alto de la ciudad. Es la singularísima catedral románica de Zamora. Una de sus más claras señas de identidad es su cimborrio, de aires orientales, bizantinos. Esta cúpula, con sus ventanas, sus torrecillas en los ángulos y sus escamas de piedra, es algo único en la arquitectura medieval española. Algo que ejerce una rara fascinación. Más alta, pero mucho más sobria, es esta torre, con aspecto de fortaleza, que añade un sentimiento recio al conjunto que contemplamos. Porque duros eran los tiempos en que se levantó, tiempos de guerreros con yelmos y cotas de malla. Elemento notable del exterior de la catedral es también esta puerta soleada, la puerta sur, la puerta del obispo, con preciosas obras escultóricas medievales. Buena parte de la Catedral de Zamora se construyó en relativamente poco tiempo. A ello debemos la armonía y unidad de lo que hoy podemos contemplar. Pero entremos donde tantas almas han entrado, donde tantas manos han trabajado en recrear en piedra tangible los intangibles ámbitos del espíritu. Dejemos que por un rato nuestro espíritu vuele por estos espacios, como pretendían los autores de esta sinfonía en piedra. Porque el interior de las catedrales es música, una música visual que toca y eleva nuestras almas tanto como las notas de una sinfonía.
El interior de las catedrales es también como un bosque, repleto de rincones en los que detenerse a admirar aquí y allá tantas cosas de un arte, el arte cristiano, que tanto representa dentro de todo el arte de Occidente. Uno lo ve claro, especialmente en lugares como este. La Catedral de Zamora está consagrada al Salvador. En la capilla mayor, un relieve en mármol, realizado en el siglo XVIII, recoge uno de los hechos más importantes de la vida de Cristo. Aquel momento en el que, tras haber subido una muy alta montaña, se transfiguró ante algunos de sus discípulos. Y el Espíritu brilló en él con una fuerza arrebatadora. Son muchas las cosas que pueden ser admiradas aquí, en las más diversas dependencias, como sea el Museo Catedralicio u otras. Podemos quedarnos absortos contemplando cosas como esta Anunciación. O como una magnífica colección de tapices franco-flamencos de los siglos XV y XVI, que reproducen diversos temas, como la guerra de Troya. Impresiona la maestría con la que fueron tejidos. Con qué perfección se muestran en ellos las más diversas escenas. Pero la catedral no es el único monumento relevante de esta ciudad. Aunque sí, el más importante. Zamora es probablemente uno de los lugares más importantes de España para poder admirar el románico. Zamora es la ciudad del románico. Hay 20 iglesias de este estilo en esta ciudad. Una veintena, redondeando en el término municipal, muchas de ellas en el casco urbano y muchas también conservando su antigua estructura. Es imposible pasear un rato por la ciudad vieja, cuya época de esplendor fue precisamente la del románico, sin topar con alguna. La primera de nuestro rápido itinerario es, sin duda, una de las más interesantes. La iglesia de la Magdalena, del siglo XII. Lo primero que nos sorprende en ella es la belleza de su portada, con arquivoltas decoradas, ante todo, con motivos vegetales. Su interior es también sobriamente hermoso. Pero además nos reserva una muy grata sorpresa: esta pequeña sepultura de una dama desconocida. Este sepulcro que encontramos en el interior de esta iglesia es una de las pequeñas grandes maravillas de la ciudad de Zamora. En él se presenta con esa noble sencillez cuasi infantil, tan típica del románico, como unos ángeles se llevan el alma de la difunta a los cielos. ¿De qué forma tan encantadora? Es difícil no amar el arte medieval ante cosas así.
pero seguimos camino. Y en la misma Plaza Mayor de Zamora nos sorprende, en medio de la plaza misma, otra bonita iglesia, la de San Juan de Puerta Nueva, del siglo XII, otra pequeña joya románica. No lejos de la anterior, otra, la iglesia de Santa María la Nueva, iglesia con una historia o leyenda singular. Esta iglesia se llama La Nueva porque la que había antes desapareció, fue destruida durante el famoso motín de la Trucha. Fue un encontronazo hacia mediados del siglo XII entre la nobleza y el pueblo. El motivo, una trucha que el lacayo de un señor quiso arrebatar a un plebeyo que ya se había hecho con ella en el mercado. Los villanos salieron en auxilio de este y se organizó una bronca monumental. Cuando los nobles, reunidos en la iglesia que hubo aquí, decidían qué castigo dar al pueblo, este, ni corto ni perezoso, pegó fuego al edificio. Eso se cuenta, al menos. Pero seguimos paseando por Zamora y topamos con más iglesias, alzadas por la misma época. Unas más transformadas, otras menos, como la de San Isidoro, de armonioso aspecto. La de San Pedro y San Ildefonso tuvo más añadidos posteriores en su aspecto exterior. Y así, dentro y fuera de las murallas de Zamora, podemos encontrar más iglesias. No las veremos todas, claro, por abreviar. Terminamos con dos, como la hermosísima de San Claudio de Olivares, del siglo XII, junto a las orillas del Duero. O también, extramuros, la de Santiago de los Caballeros, unida por la tradición a uno de los más importantes personajes de la historia y la leyenda de España. Parece que en esta iglesia habría sido armado caballero nada menos que Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid campeador. Su madrina de armas parece que fue Doña Urraca. Eso dice la leyenda. Hablar del Cid es hablar de épica. Y épica ha habido mucha, demasiada, en la historia de Zamora. El castillo de Zamora. Reza un dicho que no se ganó Zamora en una hora. A lo largo de su historia, esta población hubo de resistir diferentes asedios. Zamora, la bien cercada, como también fue llamada. Una ciudad dura de pelar, no se ganó en una hora, no. Uno de esos asedios fue particularmente famoso, aquel en el que el rey Sancho de Castilla, con el que estaba el Cid, puso cerco durante meses a la ciudad. Ciudad que pertenecía por entonces a su hermana, Doña Urraca. Cuenta el romancero que un día un tal Bellido Dolfos convenció al rey Sancho de que había encontrado un punto en las murallas por el que tomar la ciudad. Y allá que se fueron a verlo, los dos solos. Contento el rey Sancho al creer por fin cercana la toma de la ciudad. Mal le salió la jugada al rey don Sancho. Detrás de este portillo, llamado en tiempos el portillo de la traición, fue muerto. Eso se dice. Hay quien, recientemente, ha cambiado el nombre del portillo, rebautizándolo como de La Lealtad,
porque visto desde la óptica de los de Zamora, aquel traidor, Bellido Dolfos, no fue otra cosa que un héroe. Pero hay otros héroes, menos discutidos, en Zamora. Uno de ellos, muy importante, no era de tiempos del románico, sino de Roma. Y también, como el rey Sancho, murió traicionado. En esta plaza de Zamora se honra la memoria de un caudillo lusitano que fuera llamado terror de los romanos. Viriato, nacido, según se dice, en tierras zamoranas. La singular bandera de la ciudad, la seña bermeja, también le honra. Está compuesta de 9 tiras, 8 de ellas en recuerdo de 8 victorias de este guerrero frente a Roma. La novena sería por otra acción militar muy posterior en la que participó Zamora. Pero tras haber paseado tanto por la ciudad, la dejamos. Nuestro siguiente destino va a llevarnos a ver un arte diferente a los vistos en Zamora capital. Llegamos a San Pedro de la Nave, y hacerlo es llegar al mundo de los godos. Poco antes de que las huestes del Islam llegaran a estas tierras. Estamos ante un monumento extraordinariamente importante. Un edificio que sobrevivió a invasiones y otros acontecimientos a lo largo de los siglos, sin que sus piedras apenas se moviesen, pero que hace unas cuantas décadas vio cómo todas ellas cambiaron de lugar. Entre 1930 y 1932 se trasladó aquí, piedra a piedra, esta iglesia que vemos. Se construyó el embalse de Ricoballo y si no se hubiera hecho eso, hubiera quedado esta maravilla sepultada por las aguas. Gracias a aquella operación de salvamento, podemos contemplar lo que contemplamos, salvado de las aguas. Por ejemplo, estos maravillosos capiteles representan cosas como Daniel en el foso de los leones o el sacrificio de su propio hijo que pidió Dios a Abraham, tan solo para probar su fe. Dios aparece interponiendo su mano para impedir que se consumase aquella inmolación. Esta maravilla del arte de los visigodos del siglo VII es una de las cumbres máximas del arte de los visigodos en toda España. Nos acercamos ya al final de este capítulo y seguimos camino. Desde San Pedro de la Nave vamos a hacer una breve incursión en un paisaje extraordinario, bajando por el curso del mismo río que vimos antes bañar Zamora. Solo que ahora nos mostrará escenarios muy diferentes. El río Duero, que en la mayor parte de su recorrido castellano-leonés discurre por escenarios plácidos, aquí lo hace por escenarios agrestes. Estamos en Portugal mirando hacia España. Sí, porque aquí el Duero es internacional. Sirve de húmeda frontera entre dos países hermanos. Estamos en las arribes del Duero zamoranas, un hondo cañón en el que el río se encaja. Un río que poco antes, en Zamora capital, estaba a algo más de 600 metros sobre el nivel del mar. Cuando acabe saliendo de la provincia, estará a cerca de 300. Uno de los mejores miradores de este gran cañón está muy cerca de aquí, junto a la ermita de la Virgen del Castillo, cerca del pueblo de Fariza. Y a él vamos. El escenario que contemplamos nos parece ciertamente grandioso. Estos lugares están además incluidos dentro de una zona protegida por sus altos valores ecológicos.
Vamos a llegar ya a nuestro último destino en este programa. Es la población más importante de las Arribes de Zamora, Fermoselle, con innegable encanto. Sus calles se arraciman sobre un cerro de roca granítica. Caminar por algunas de ellas es casi escalar, a veces descubriendo bonitos rincones. Entre los monumentos más destacados que podemos visitar aquí está el antiguo convento de San Francisco, hoy Casa del Parque Natural de Arribes del Duero. También, por no citar más, la iglesia parroquial de la Asunción. De orígenes medievales, aunque su aspecto sufriese muchas transformaciones después. Y así hemos llegado al final de este capítulo en estas hermosísimas tierras del Duero zamorano. Uno más de tantos rincones bonitos de esta nación rebosante de ellos que llamamos España.